Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. El día de hoy vamos a hablar del tema tocante a los mapas conceptuales, los conceptos, las claves y las recomendaciones. Los mapas conceptuales han sido para muchos un coco o lo que más les cuesta poder realizarlo. ¿Por qué? Porque pues tienen su complejidad y dificultad y no a todos se nos facilita el poder compactar esa información en un mapa conceptual. Estas son herramientas que hoy en día se requieren y que son muy útiles si queremos tener éxito en muchos procesos y aspectos de la investigación. Acompáñame. ¿Qué es un mapa conceptual? Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje basada en la representación gráfica de un determinado tópico a través de la esquematización de los conceptos que lo componen. Estos conceptos son escritos de forma jerárquica dentro de figuras geométricas como óvalos o recuadros que se conectan entre sí a través de líneas y palabras de enlace. El uso de los mapas conceptuales permite organizar y comprender ideas de manera significativa. El origen de esta herramienta radica de la década de 1960, con las teorías sobre psicología del aprendizaje significativo desarrolladas por David O. Zurbel y fue puesto en práctica en 1970 por Joseph Novak. Algunos, ustedes, prácticamente ya nacimos con estas herramientas, con estas, ahora sí que surgimientos en base a una teoría que ya deberíamos de saber manejar. Características de un mapa conceptual. Jerarquización. Los conceptos se encuentran ordenados en forma jerárquica. De esta forma, la idea general se ubica en la parte superior del esquema y a partir de ella se desarrollan los demás conceptos. Responden a una pregunta de enfoque. Aunque los mapas conceptuales involucren contenidos generales y específicos, su elaboración y estudio debe permitir al individuo resolver una pregunta de enfoque a través de la cual se desarrollará el contenido del gráfico. Simplicidad. Refleja la información más importante de forma breve y concisa. Uso de proposiciones. Se forman a partir de la unión de varios conceptos mediante palabras de enlace y líneas conectoras. He visto en mi experiencia docente la elaboración de mapas conceptuales sin palabras de enlace y eso es un grave error. Sí lleva las palabras de enlace porque son las que completan. Continuemos. Uso de enlaces cruzados. Se emplean para relacionar conceptos de diferentes partes del mapa conceptual y dar lugar a una nueva idea o conclusión. Y debe de ser agradable a la vista. Cuando se elabora de forma armoniosa, crea un impacto visual que facilita la comprensión del contenido planteado. Think outside the box. Piensa afuera de la caja, afuera del contenido. Hay que tener mucha habilidad y agilidad mental para elaborar un mapa conceptual. Elementos de un mapa conceptual. Según Novak, un mapa conceptual debe estar conformado por 1. Los conceptos. Estos se refieren a eventos, objetos, situaciones o hechos que se suelen presentar dentro de círculos o figuras geométricas que reciben el nombre de nodos. Cada concepto representado en el mapa conceptual es relevante para el significado del concepto de mayor jerarquía, que en ocasiones puede ser el título o tema central. Los conceptos deben ser presentados de forma organizada, de forma que existan relaciones solo entre los conceptos más significativos, puesto que si se relacionan todos entre sí, resultaría en una red de conexiones incomprensible. Además,
Los conceptos no deben tener verbos ni deben formar oraciones completas y tampoco deben repetirse dentro del mapa. Aquí estamos viendo ya ciertas claves que nos van a ayudar. Las palabras de enlace normalmente están conformadas por verbos y expresan la relación que existe entre dos o varios conceptos para que sean lo más explícito posibles. Estos se representan mediante líneas conectoras. En un mapa conceptual, las líneas conectoras no son suficientes para determinar la relación existente entre los conceptos. Por esto suelen acompañarse de palabras de enlace que determinan la jerarquía conceptual y se especifican las relaciones entre los conceptos. Algunas palabras de enlace pueden ser es parte de, se clasifican en, es, depende de, para, contribuyen a, son, entre otras. 3. Las proposiciones están compuestas por la unión de uno o varios conceptos o términos que se relacionan entre sí a través de una palabra de enlace. Estas deben formar oraciones con sentido propio y no deben necesitar de otras proposiciones para tener coherencia. 4. Líneas conectoras o de unión. Se utilizan para unir los conceptos y para acompañar las palabras de enlace. Las líneas conectoras ayudan a dar mejor significado a los conceptos uniéndolas entre sí. ¿Cómo elaborar un mapa conceptual? ¿Cuántas veces te has presentado frente a este problema y no sabes cómo vas a empezar? Piénsalo. Tomémonos unos instantes para saber en qué momento nos pidieron ese mapa conceptual y no sabíamos cómo resolverlo. Identifica el tema y la pregunta de enfoque que quieres desarrollar. Por ejemplo, si el tema se trata de los alimentos, una pregunta de enfoque resultaría: ¿qué tipos de alimentos causan mayor daño a la salud? De esta forma, tu mapa conceptual estaría enfocado en detallar los tipos de alimentos y las razones por las cuales podrían afectar el bienestar. 2. Busca suficiente información sobre el tópico y destaca las ideas principales. 3. Ahora identifica varios conceptos acerca del tema que consideres más importantes y necesarios para explicar tu idea, resumiéndolos en su idea principal o palabras claves. 4. Comienzan cerrando el título en un recuadro en la parte superior de la hoja. 5. Conecta el título del mapa conceptual con el concepto principal a través de una línea recta y una palabra de enlace que permita explicar de qué forma se relacionan, creando así una proposición. Estas palabras generalmente son verbos y deben ser muy específicas para entender claramente la correspondencia. 6. Comienza a plantear los conceptos más importantes en la parte superior de la hoja hasta reflejar los conceptos menos importantes en la parte inferior. Puedes relacionar conceptos de distintos segmentos del mapa a través de enlaces cruzados y su respectiva palabra de enlace. 8. Cuando finalices, lee de principio a fin tu trabajo para que te asegures que todas las relaciones son correctas y que la pregunta de enfoque fue respondida. Con ello, podrás realizar las correcciones que convengan. Como mencioné, el realizar un mapa conceptual es una tarea compleja porque implica sintetizar en su máxima expresión y aún así que se pueda entender lo que quiero explicar. Elaborar un mapa conceptual paso a paso. Tema central, que dijimos que va en la parte de arriba, con sus debidos conectores y líneas relacionales. Luego van los subtemas en segundo término, con sus respectivos conectores, y en tercer nivel o término, los elementos específicos. Esa es la manera de elaborar un mapa conceptual. Si se fijan, técnica de embudo.
de lo general a lo particular. Así es como generalmente, valga la redundancia, trabaja la investigación. Paso 1. Define el tema de tu mapa conceptual. Debes saber que los mapas conceptuales son muy versátiles, así que cuando tengas que elaborar tu primer mapa, debes plantearte esta pregunta: ¿qué quiero reflejar en mi mapa conceptual? Esto significa hallar la pregunta de enfoque sobre la cual se basará tu trabajo, que se refiere a lo que el lector va a aprender efectivamente una vez que lea tu mapa conceptual. Debido a que existen muchos caminos para desarrollar tu tema, enfócate en aquel que te permita sentirte satisfecho con la información que vas a transmitir y aprender. Por ejemplo, si quieres hacer un mapa conceptual sobre la música, hay muchas maneras de abordarlo. Hablar de géneros musicales, épocas musicales, su historia, tendencias, artistas, instrumentos, etc. Observa que en el siguiente ejemplo el autor escogió como pregunta de enfoque el lenguaje musical, lo cual de inmediato traslada al lector a un contexto específico, evitando así confusiones o ambigüedades. Paso 2. Recopila toda la información necesaria. Dependiendo de qué tan complejo sea el tema, deberás buscar suficiente información sobre el mismo. Si sueles utilizar Internet como medio de investigación, te recomendamos visitar y comparar al menos 3 páginas web para asegurarte de obtener información veraz. Además de que uno de los beneficios de los mapas conceptuales es que mientras realizas la recopilación de información, tu cerebro ya está asimilando el contenido antes de plasmarlo. Si se trata de un proyecto personal o uno donde las ideas provienen de tu mente, asegúrate de recopilar también toda la información necesaria. Léelo varias veces y trata de hacer un resumen de una página que refleje lo más importante. Tómate tu tiempo. En este paso, no debes olvidar ningún detalle. Paso 3. Sintetiza y prioriza la información. Una vez que hayas hecho un resumen de toda la información que recopilaste, deberás ejercitar tu habilidad de síntesis para seleccionar únicamente los conceptos que consideres más importantes para explicar tu tema. Una vez identificados, debes ordenarlos de acuerdo a su importancia. Por ejemplo, si tu mapa conceptual se trata sobre cómo llevar una vida saludable, debes comenzar con una idea general relacionada a la importancia del cuidado de nuestro cuerpo y espíritu, para luego enfocarte en qué tipo de hábitos mejoran la salud y a partir de allí comenzar a mencionar prácticas como el ejercicio, la adecuada alimentación, la meditación, etc. Es decir, debes comenzar de lo más general a lo más específico. Una vez hecho esto, tendrás que afinar más tu capacidad cerebral de síntesis para resumir cada concepto de tu lista en una sola oración e incluso palabras claves que representen claramente la idea principal. La idea es que con este resumen que estás elaborando, destaques únicamente lo esencial, que es lo que efectivamente el cerebro procesa y retiene por más tiempo. El objetivo es que cualquier persona que lea tu mapa conceptual por primera vez pueda entender lo que quieres transmitir con él. Así que para asegurarte de haber hecho este paso correctamente, puedes pedir ayuda a un familiar o compañero para que lea tu lista de ideas ordenadas y te comente si entendió todo perfectamente. Esta es una de las verificaciones que se hacen en investigación muy importantes. Dárselo a leer a terceros. Si lo entienden, está perfecto. Si no lo entienden, me debo de regresar porque estoy fallando en algún punto. Paso 4. Crea una lista de conceptos. Selecciona los conceptos más relevantes del tema, es decir, aquellos que son necesarios para comprender el significado del texto y colócalos en una lista. Luego ordena tu lista, sepáralos por área y por niveles de inclusividad, mayor, igual o menor inclusividad, colocando el más inclusivo y general al principio.
Para determinar mejor el orden de los conceptos, puedes analizar tu pregunta de enfoque. Quizás puedas terminar modificando el tema central o escribir uno diferente. Revisa tu lista y agrega más conceptos si son necesarios. Como dije, igual que toda investigación, es un ensayo a prueba y error. Pongo, elimino, completo, sintetizo. Pongo, elimino, completo, sintetizo. Siempre es lo mismo. Y vamos generalmente de lo más complejo a lo más sencillo. Paso 5. Conecta las ideas. Ahora comienza trazando una línea recta a partir del recuadro del título, que conecte con el recuadro que contendrá la idea principal de tu mapa conceptual. Esta puede ser la definición más importante. A partir del título, coloca los conceptos más importantes arriba. Normalmente suele haber hasta 3 conceptos generales en la parte superior del mapa y debajo de ellos coloca los subconceptos correspondientes y de esta forma ve desarrollando jerárquicamente tu lista de conceptos. Une los conceptos mediante líneas conectoras y palabras de enlace que deben explicar la relación entre esos conceptos que se unen. Por ejemplo, si tu mapa conceptual se trata de estrategias para elevar el autoestima, deberías definir autoestima en primera instancia. Sobre la línea conectora debes escribir una palabra o verbo de enlace que permita al lector reconocer la relación entre el contenido de los recuadros, como por ejemplo, es, consiste en, se clasifica en, permite. Esto se llama proposición o conectores. Realiza esto con todas las ideas que previamente anotaste en tu resumen en orden de importancia hasta la parte inferior de la hoja. Es decir, no dejes de anotar, porque todo te va a servir para vaciarlo finalmente a un esquema que debe ser muy sencillo, pero que cualquiera debe poder entender. Primer ejemplo, nuestro mapa conceptual aquí es acerca del comer. Defino la idea principal, que es comer, es una actividad. Me voy a mi siguiente nivel, las ideas que me van a apoyar, los conceptos de apoyo. Comer es una actividad cotidiana, comer es una actividad necesaria, comer es una actividad cultural. Si es una actividad cotidiana, lo hacemos 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, o desayuno, comida y cena, como le llamen. Si comer es una actividad necesaria, ¿para qué es necesaria? Pues para la vida, ¿no? A lo mejor hay quien podría haber puesto para estar bien, para tener salud. Si comer es una actividad cultural, está determinada por las costumbres y la familia. Las costumbres y la familia modifican el tipo de comida o los modales. Ejemplo, hay quien me ha tocado ver personas que no saben utilizar un cuchillo y un tenedor. Eso depende de los modales, ¿no? De la familia. Hay personas que no comen verduras. Eso tiene que ver con las costumbres. Y a su vez, con el sentido cultural de comer. Paso 6. Revisa tu mapa. Una vez que termines tu mapa conceptual, es recomendable repasar todo el contenido, leyéndolo varias veces para asegurarte que las relaciones entre las ideas se hicieron correctamente y que todo el contenido tiene sentido y orden lógico. No importa si tu primer intento no resultó como esperabas, siempre puedes reorganizar todo y afinar detalles, agregar o suprimir ideas hasta que quede perfecto. Y lo más importante es que al leerlo, toda la información importante, relevante, se vea reflejada y se entienda, por lo cual puedes pedir la opinión de un tercero para asegurarte que está todo en orden. En este mapa que estamos viendo aquí, acerca de las notas musicales, que lo mencioné anteriormente, si yo escojo notas musicales, ya me viene una idea específica. Las notas son realmente, cada sonido tiene un nombre
cómo se escriben en el pentagrama y de dónde viene el nombre de las notas. Esos son auxilios, conceptos o ideas secundarias. Las notas son realmente sonidos. ¿Cómo son esos sonidos? Son frecuencias o vibraciones por segundo. Las notas graves tienen menor frecuencia que las agudas. Las notas musicales, sabemos que cada sonido tiene un nombre. Los nombres son do, re, mi, fa, sol, la. ¿Cómo se escriben en el pentagrama? La clave de sol en segundo grado indica que la nota sol se coloca en la línea 2. ¿De dónde viene el nombre de las notas? ¿Cuál es el origen? ¿Quién le puso el nombre a las notas musicales? ¿Se fijan que podemos sacar muchas ideas de cosas que a lo mejor son cotidianas y no nos hemos preguntado? Actividad 1. Realizarás de manera individual un mapa conceptual eligiendo uno de los siguientes temas: el sueño, el duelo, el noviazgo, la violencia, etapas de la ansiedad o ciclo azul. Generalmente estos temas que elegí para que tuvieras una gama para desarrollar tu mapa conceptual, todos tienen un ciclo, todos tienen pasos, entonces va a ser muy fácil que puedas realizar el mapa, independientemente del tema que vayas a elegir. Entonces, time to think, tiempo de pensar, ¿qué tema voy a elegir para realizar mi mapa conceptual? Actividad 2. Elaborarás un mapa conceptual de un compañero o, por qué no, de algún maestro, explicando sus cualidades, habilidades y características. Utiliza tu creatividad. Acompañarás el mapa conceptual de tu compañero o de tu maestro con algún mensaje significativo y lo publicarás en tus redes sociales. Utilizar creatividad. ¿Por qué recalco en cada uno de los pasos utilizar creatividad? Porque la idea aquí es, un mapa conceptual es como la radiografía de una persona, la introducción de una persona, cómo es esa persona. Y dependiendo si plasmo cosas interesantes, pues la van a querer conocer, si no, no. Te estoy retando a hacer una actividad y no te limito a que sea un compañero, tal vez puede ser un docente, ¿por qué no? Estamos pensando, ¿a quién elegiremos? Son actividades que se conectan con tu contexto, que te van a ayudar a que seas más reflexivo y más crítico. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.